Mel Gibson, el reconocido director y actor que capturó la atención mundial con La Pasión de Cristo, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Su anuncio de la secuela, titulada La Pasión de Cristo, Resurrección, ha desatado una ola de críticas, controversias y obstáculos inimaginables. Pero, ¿por qué esta historia, que celebra el triunfo de la vida sobre la muerte, genera tanta oposición? Detrás de las tormentas mediáticas y los ataques personales se libra una batalla espiritual de dimensiones que trascienden lo visible. En su corazón, Mel siente una fuerza que lo sostiene. Jesús mismo, quien lo fortalece para continuar con esta misión. Desde el momento en que Mel dio a conocer su intención de realizar esta película, los medios de comunicación comenzaron a atacarlo con una intensidad notable. Fue tachado de controvertido y sus intenciones fueron puestas en duda. Los grandes estudios, preocupados por la controversia que podría generar, se negaron a financiar el proyecto. Incluso algunos de sus amigos más cercanos decidieron distanciarse. Sin embargo, Mel no se ha rendido. En medio de las adversidades, él reza y pide guía divina. Es durante esos momentos de oración que ocurren cosas increíbles, ideas y escenas llenas de inspiración, como si fueran enviadas desde el cielo, comienzan a brotar en su mente. Esta película no es solo un proyecto cinematográfico. Para Mel Gibson es una misión espiritual. Consciente de la oposición que enfrenta, se aferra a las palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa promesa se ha convertido en su ancla. Cada noche, al sentarse a trabajar en el guión, encuentra en la oración la fortaleza para seguir adelante. Mientras tanto, personas de fe en todo el mundo se han unido en cadenas de oración para apoyarlo. Este respaldo espiritual es palpable. Mel asegura sentir las oraciones de aquellos que creen en el mensaje que quiere transmitir. Pero las dificultades no solo son espirituales. En el ámbito práctico, el proyecto ha enfrentado innumerables problemas. Inversores que se retiran, permisos que se retrasan inexplicablemente y rumores malintencionados que buscan desacreditar el trabajo de Gibson. A pesar de todo, él recuerda las palabras de Jesús y no permite que las dudas lo detengan. En una ocasión, mientras revisaba los efectos visuales de una escena clave sobre la resurrección, un fallo técnico paralizó el sistema. Ante la desesperación de su equipo, Mel los reunió y propuso algo inusual: orar. Este proyecto pertenece a Dios, les dijo. Después de la oración, el sistema volvió a funcionar de manera inexplicable, lo que muchos interpretaron como una intervención divina. Estos eventos no son casos aislados. Durante una filmación preliminar, una tormenta amenazó con detener todo, pero de manera repentina, las nubes se abrieron y un rayo de sol iluminó el set. Los presentes quedaron atónitos. Muchos lloraron, convencidos de que habían presenciado algo extraordinario. Para Mel, ese momento fue una confirmación de que Jesús estaba guiando cada paso de esta travesía. La idea de realizar esta secuela surgió en una tarde tranquila. Mel sintió un peso en su corazón, como si una voz le susurrara directamente al alma. La historia no ha terminado. La resurrección es el corazón del mensaje. Muestra al mundo que la muerte no tiene la última palabra. Esa revelación lo llenó de temor y asombro, pero también de determinación. Sabía que esta película sería mucho más que un relato histórico. Sería un recordatorio eterno de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Sin embargo, el camino ha estado lleno de desafíos. Mel enfrentó traiciones, críticas y obstáculos que parecían insuperables. Algunos medios de comunicación incluso intentaron distorsionar el mensaje de la película
para generar controversia, pero Gibson, con una fe inquebrantable, reunió a su equipo y les recordó la importancia de su misión. No estamos aquí para complacer a nadie, estamos aquí para contar la verdad. Estas palabras inspiraron a todos a redoblar sus esfuerzos, transformando un grupo de profesionales en una comunidad unida por una causa mayor. En las noches más oscuras, cuando las dudas lo asaltaban, Mel se refugiaba en la oración. Una noche, mientras revisaba las escenas más emocionales de la película, se arrodilló y dijo: «Señor, no puedo hacer esto sin ti. Guíame, muéstrame el camino». En ese instante, sintió una paz indescriptible, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Las palabras de Jesús resonaron en su mente: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Con cada paso, la película comenzó a tomar forma de manera milagrosa. En una escena clave, cuando Jesús sale de la tumba, una luz natural entró por una pequeña ventana del set, iluminando al actor de manera inesperada. Nadie había planeado ese efecto, pero todos supieron que era un momento especial. Los presentes quedaron en silencio. Muchos se arrodillaron, conmovidos hasta las lágrimas. Para Mel, fue una confirmación de que estaban trabajando en algo más grande que ellos mismos. A medida que el proyecto avanzaba, los ataques también se intensificaban. Los rumores de sabotaje comenzaron a circular y algunos incluso intentaron manipular el guión para desacreditar el mensaje. Pero Mel no se dejó intimidar. Si el enemigo está atacando tan ferozmente, es porque estamos haciendo algo bien, les dijo a su equipo. Estas palabras renovaron la determinación de todos. Aunque la oposición no cesa, también ha surgido un interés inesperado por parte de personas de diversas religiones. Incluso quienes no comparten la fe de Gibson han reconocido que este proyecto tiene un mensaje único y universal. La historia de la resurrección trasciende barreras culturales y religiosas, conectando con la humanidad en su conjunto. Mel Gibson comprende que esta película no es solo una producción cinematográfica, es un llamado al despertar espiritual. La resurrección es la victoria final de la esperanza sobre el desespero, afirma. Y aunque las críticas y los obstáculos siguen llegando, él se mantiene firme, confiando en que Dios abrirá camino donde no parece haberlo. Este proyecto ha revelado una lucha constante entre la luz y las tinieblas, pero también ha demostrado que la fe y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Para Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Resurrección, no es solo una película, es una misión divina que tiene el potencial de transformar vidas. Mientras los ataques se intensifican, también lo hace su fe, porque al final, como él mismo ha dicho, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mel Gibson, el icónico director y actor que nos trajo La Pasión de Cristo, enfrenta una tormenta de críticas, ataques mediáticos y obstáculos inimaginables. ¿Por qué? Porque está decidido a contar la historia más poderosa jamás contada, La Pasión de Cristo, Resurrección. Detrás de él, una batalla espiritual se libra y Jesús mismo lo fortalece para resistir. Desde el momento en que Mel anunció la secuela de su épica película, el mundo tembló. Porque una historia que celebra la resurrección de Cristo despierta tanta oposición. Los poderes oscuros se han levantado para detenerlo. Medios de comunicación lo critican, lo tachan de controvertido. Influencias desconocidas intentan frenar el avance de este proyecto, pero Mel no está solo. En lo más profundo de su corazón, él siente algo, una fuerza que lo impulsa, una voz que lo calma en los momentos de angustia. Es Jesús mismo guiándolo en esta misión. La historia de Mel Gibson no es solo la de un hombre enfrentando adversidades humanas. Es un eco de lo que Jesús mismo vivió: traiciones, acusaciones, desprecio. Pero así como Cristo venció, Mel también avanza.
Cada noche, al sentarse en su escritorio a trabajar en el guión, él reza. Pide sabiduría, fortaleza y protección. Y es entonces cuando suceden cosas increíbles. Momentos de inspiración divina llenan su mente. Escenas que parecen venir directamente del cielo se dibujan en su imaginación. Él sabe que no está creando una película común, está siendo un instrumento para llevar la palabra de Dios a millones. Sin embargo, la oposición se intensifica. Grandes estudios rechazan financiar el proyecto. Voces poderosas intentan desacreditar su nombre. Algunos de sus amigos más cercanos le han dado la espalda. Pero Mel, con los ojos fijos en la cruz, recuerda las palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Inspirado por estas palabras, Gibson sigue adelante, confiando plenamente en que Dios abrirá camino donde no parece haberlo. Esta no es solo la historia de Mel Gibson, es una guerra espiritual que refleja la lucha entre la luz y las tinieblas. La secuela no solo hablará de la resurrección como un hecho histórico, sino como un triunfo eterno de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre el desespero. Mientras Mel enfrenta los dardos del enemigo, también siente las oraciones de miles de personas alrededor del mundo que lo apoyan, que creen en el mensaje que quiere compartir. Y aquí está lo más impactante. Algunos eventos recientes han dejado claro que hay una fuerza sobrenatural protegiendo este proyecto. Durante un rodaje preliminar, una intensa tormenta amenazó con detener todo. Pero justo cuando parecía que las cosas empeorarían, las nubes se abrieron y un rayo de sol iluminó el set. Todos los presentes quedaron en silencio, muchos lloraron. Para Mel, ese fue un mensaje claro: Jesús está aquí. Está guiando cada paso de este camino. En medio de la tormenta que parece no cesar, Mel Gibson comienza a recordar cómo empezó todo. Era una tarde tranquila cuando sintió un peso en su corazón, una especie de llamado que no podía ignorar. Era como si una voz suave pero firme le hablara directamente al alma. La historia no ha terminado. La resurrección es el corazón del mensaje. Muestra al mundo que la muerte no tiene la última palabra. Esa revelación lo llenó de una mezcla de temor y asombro. Sabía que, si respondía a ese llamado, enfrentaría una oposición mayor que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Y así fue. Desde el primer anuncio oficial de la Pasión de Cristo, Resurrección, la industria del entretenimiento, muchas veces guiada por intereses económicos y políticos, reaccionó con incredulidad e incluso burla. Artículos criticándolo comenzaron a aparecer en los principales medios de comunicación. Lo acusaban de buscar controversia, de intentar revivir un proyecto innecesario. Pero lo que pocos saben es que, detrás de cada titular malintencionado, Mel encontraba consuelo en su fe. Cada golpe mediático era un recordatorio de lo que Jesús había soportado por la humanidad. No te rindas, Mel. Estas palabras resonaban en su mente, y en los momentos más oscuros, llegaban señales inesperadas. Un día, mientras revisaba borradores del guión, encontró un pasaje de la Biblia que parecía escrito para él. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento, Mel sintió una paz que no podía explicarse con palabras. Era como si Jesús mismo estuviera sentado a su lado, animándolo a seguir adelante. Pero la batalla no era solo espiritual. En el ámbito práctico, las dificultades eran abrumadoras. Algunos inversionistas se retiraron del proyecto, temerosos de las repercusiones que podría traer asociarse con una película de este calibre. Los actores enfrentaban presiones externas, y los permisos de rodaje, que parecían asegurados, de repente comenzaban a retrasarse sin razón aparente. Todo parecía conspirar en su contra. Pero Mel no era un hombre que retrocediera fácilmente. Recordaba que, durante la producción de la primera película, enfrentó desafíos similares. Accidentes en el set, controversias y críticas implacables. Y, sin embargo, La Pasión de Cristo se convirtió en una de las películas más impactantes y exitosas de la historia. Ahora, la historia de la resurrección exigía un compromiso aún mayor. Para Gibson, no se trataba solo de una película, era una misión divina. Mientras el mundo lo atacaba, él se rodeaba de personas de fe. Se organizaban cadenas de oración en diferentes partes del mundo, y esas oraciones parecían fortalecerse con cada día que pasaba. Mel sabía que no estaba luchando solo. Cada crítica, cada obstáculo, era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Jesús nunca prometió un camino fácil, pero sí prometió estar presente en medio de las tormentas. Y las tormentas no cesaban. En una ocasión, mientras revisaban los efectos visuales de una de las escenas clave, la ascensión de Jesús, un fallo técnico paralizó todo el sistema. Los técnicos intentaron durante horas resolver el problema, pero nada funcionaba. Mel,
Observando la desesperación en los rostros de su equipo, decidió hacer algo inesperado. Reunió a todos en el set y dijo: «Vamos a orar. Este proyecto no es nuestro, pertenece a Dios». En ese momento, todos, creyentes o no, cerraron los ojos y se unieron en un momento de humildad. Cuando terminaron, el sistema volvió a funcionar como si nunca hubiera tenido problemas. Nadie podía explicarlo, pero todos sabían que algo especial había ocurrido. La película comenzó a tomar forma de manera milagrosa. Cada escena parecía cargada de un peso emocional indescriptible. Las actuaciones, los paisajes, la música, todo parecía alinearse perfectamente. Y aunque las críticas seguían llegando, Mel aprendió a verlas de otra manera. Para él, cada ataque era una señal de que su proyecto tenía un impacto real. Como él mismo dijo en una entrevista, si esto no fuera importante, nadie estaría tratando de detenerlo. Y entonces, en medio de esta historia de resistencia y fe, comenzaron a ocurrir cosas que nadie esperaba. Personas de diferentes religiones, incluso aquellos que habían criticado la primera película, comenzaron a mostrar interés en Resurrección. Algunos admitieron que, aunque no compartían su fe, sentían que este proyecto tenía algo único, algo que conectaba con la humanidad en su conjunto. El proyecto se transformó en un fenómeno espiritual, en un campo de batalla donde lo divino y lo terrenal chocaban de formas que pocos podían comprender. Mel Gibson, con su corazón cargado de propósito, entendió que La Pasión de Cristo, Resurrección, no era solo una película. Era una llama que encendería el espíritu de millones, una llamada al despertar para un mundo dormido en la indiferencia. Pero mientras las luces de la verdad comenzaban a brillar, las sombras también se movían, más oscuras y más agresivas que nunca. La presión creció exponencialmente. Gibson fue señalado como un hombre obsesionado con revivir una narrativa incómoda para los poderosos. Se levantaron campañas para boicotear la producción. Grupos de influencia, tanto en el ámbito mediático como en el político, cuestionaban sus intenciones. ¿Por qué quiere hacer esto ahora?, preguntaban con suspicacia. Pero lo que ellos no entendían era que Mel no trabajaba para su propia gloria. Él estaba respondiendo a un llamado que trascendía lo humano. En una reunión clave con su equipo, Mel se levantó con una firmeza que sorprendió a todos. ¿Por qué nos atacan? Porque saben que esta historia puede cambiar vidas. No estamos aquí para complacer a nadie. Estamos aquí para contar la verdad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras resonaron como un trueno en la sala. Algunos miembros del equipo, que habían estado considerando abandonar el proyecto, decidieron quedarse, inspirados por la fe inquebrantable de Gibson. Para ellos, ya no era solo un trabajo, era un propósito divino. Los desafíos no solo eran externos, también había una batalla interna que librar. En las noches más solitarias, Mel enfrentaba dudas y miedos. ¿Sería suficiente? ¿Estaría realmente cumpliendo con la visión que Dios le había dado? En esos momentos, él se refugiaba en la oración. Una noche en particular, mientras revisaba las escenas más emocionales de la película, se arrodilló y dijo: «Señor, no puedo hacer esto sin ti. Guíame, muéstrame el camino». Y en ese instante, sintió una paz que no había sentido en años. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. En su mente, las palabras de Jesús resonaron con claridad. «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A medida que el rodaje avanzaba, ocurrieron más eventos inexplicables. En una escena donde Jesús, interpretado por un actor profundamente comprometido con su papel, salía de la tumba, una luz natural entró por una pequeña ventana del set, iluminando al actor de una manera que dejó a todos sin aliento. Nadie había planificado ese efecto. Era como si el cielo mismo hubiera decidido participar en esa toma. Los camarógrafos, los técnicos y los actores quedaron en silencio. Muchos se arrodillaron en el lugar, llorando de emoción. Mel, con los ojos llenos de lágrimas, supo que estaban presenciando algo más grande que ellos mismos. Pero la batalla seguía intensificándose. Poco después de ese momento milagroso, comenzaron a circular rumores de sabotaje. Alguien dentro de la producción había filtrado partes del guión a los medios, distorsionando el mensaje para generar controversia. Algunos incluso afirmaban que la película estaba siendo utilizada para agendas ocultas. Gibson, lejos de desmoronarse, convocó a su equipo y les dijo: «Esto es prueba de que estamos tocando un nervio sensible. Si el enemigo está atacando tan ferozmente, es porque estamos haciendo algo bien. No cederemos». El equipo redobló sus esfuerzos. Los días se alargaron y las noches se llenaron de discusiones creativas y oraciones conjuntas.
Lo que comenzó como un grupo de profesionales trabajando en un proyecto se convirtió en una comunidad de personas unidas por una causa mayor. Incluso aquellos que no compartían la fe de Mel comenzaron a experimentar un cambio. Algunos afirmaron sentir una fuerza inexplicable en el set, como si estuvieran rodeados de algo sagrado. Sin embargo, fuera de los pasillos del set, la tormenta no hacía más que intensificarse. Los ataques hacia Mel Gibson comenzaron a escalar, convirtiéndose en un ataque personal a su integridad y motivación. Los medios, en un esfuerzo por deslegitimar su visión, lanzaron campañas sin descanso para difamarlo. Titulares como Mel Gibson, el hombre detrás de la obsesión religiosa y un director atrapado en su propio delirio de fe no tardaron en inundar los periódicos y las plataformas digitales. Pero esos ataques, lejos de detenerlo, parecían fortalecer su determinación. Las críticas arremetían contra la película desde todos los frentes. Algunos acusaban a Gibson de estar explotando la figura de Jesús con fines comerciales, mientras que otros cuestionaban su visión, asegurando que lo que él veía como un mensaje de fe era en realidad un intento de manipulación masiva. El público se dividió rápidamente. Mientras algunos lo alababan como un hombre de gran convicción, otros lo consideraban un loco, un fanático, alguien que había perdido el rumbo. Pero lo peor estaba por venir. En lo más profundo de la industria cinematográfica, se desplegaban estrategias oscuras para sabotear la producción. Mel sabía que estos ataques no eran simples coincidencias. Algo más grande y más oscuro estaba en juego. Sabía que su película representaba algo más que solo una historia sobre la resurrección de Cristo. Representaba un desafío directo a las estructuras de poder que mantenían a las personas sumidas en la ignorancia y la apatía. Las críticas llegaron incluso al punto de intentar desacreditar la autenticidad de la historia misma. Algunos intentaron socavar el valor histórico y teológico de la película, argumentando que era una distorsión de los hechos. Otros atacaron la violencia explícita en la representación de la crucifixión, sugiriendo que Gibson la usaba como una herramienta para soquear a la audiencia y manipular sus emociones. Los ataques iban más allá de lo creativo, se volvían personales, y Mel, como nunca antes, se encontró solo frente a la avalancha de odio. Era en esos momentos oscuros, cuando la presión parecía insoportable, cuando Mel encontraba consuelo en su fe. En las noches de duda, cuando las sombras del miedo se apoderaban de su corazón, él se refugiaba en la oración. Se arrodillaba en su oficina, con las manos juntas, y le pedía a Dios fuerza para continuar, para no rendirse ante las fuerzas que intentaban detenerlo. En esos momentos, sentía una presencia que lo rodeaba, algo tan poderoso y tranquilizador que no podía explicarlo con palabras. Era como si el mismo Jesús estuviera allí, susurrándole al oído: «No temas, yo estoy contigo». Un día, mientras caminaba por el set, una conversación con un miembro del equipo lo hizo darse cuenta de la magnitud de los ataques que enfrentaba. «Mel, ¿alguna vez pensaste que esto podría costarte todo?», le preguntó un hombre que había trabajado en grandes producciones antes. «No solo en términos de dinero, sino en términos de tu reputación, tu carrera». Gibson lo miró fijamente y, con una serenidad que sorprendió al hombre, le respondió: «Lo que está en juego no es mi reputación. Lo que está en juego es la verdad, y esa nunca se puede destruir». Mel entendió que, en ese momento, el ataque no era solo hacia él, sino hacia el mensaje que estaba tratando de transmitir. En su corazón, sabía que la cruz que él llevaba era simbólica, un reflejo de la cruz que Cristo había cargado. Y, como Jesús había demostrado en la oscuridad más profunda, la victoria no siempre venía en el camino fácil, sino en el más arduo. Pero a pesar de la oscuridad, la luz siempre brillaba. Y fue entonces cuando, una noche particularmente difícil, después de días de constantes ataques mediáticos y filtraciones malintencionadas, Mel sintió una conexión profunda, casi mística, con el espíritu de lo que estaba creando. Estaba sentado en su oficina, rodeado por el ruido de la ciudad y los murmullos de las críticas, cuando una paz inexplicable lo envolvió. Recordó las palabras de Jesús: «Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Fue en ese momento que comprendió la magnitud de su sacrificio personal, y cómo éste estaba vinculado con el mensaje eterno que estaba intentando transmitir. Jesús, de una forma inconfundible, lo estaba guiando en cada paso, en cada decisión, en cada momento de duda. Y a pesar de que los ataques continuaban, Mel se sentía más fuerte que nunca. La cruz de la controversia, la burla y el desprecio parecía iluminarse con una claridad divina, dándole fuerzas para seguir adelante. La presión sobre Mel Gibson continuaba aumentando. Las críticas seguían incesantes y los ataques se volvían cada vez más personales. Cada día que pasaba,
más voces se alzaban en su contra, tratando de destruir no solo su trabajo, sino su imagen como persona. Los medios de comunicación lo pintaban como un hombre peligroso, una figura radical que se había adentrado en aguas desconocidas. Muchos de los que antes lo consideraban un director talentoso, ahora lo veían como alguien que había cruzado la línea. No era solo la película la que estaba en juego, era su integridad, su fe y su voluntad de seguir adelante ante la adversidad. Las críticas se volvieron aún más destructivas cuando empezaron a surgir rumores sobre sus intenciones personales. Se decía que Mel Gibson estaba obsesionado con la figura de Jesús, que estaba utilizando su historia para lograr sus propios fines personales, para ganar fama y dinero. Sin embargo, lo que muchos no entendían era que la verdadera motivación de Gibson no era la fama ni el reconocimiento. Él creía que tenía una misión divina, una llamada que no podía ignorar. Pero a pesar de su fe, la batalla se estaba tornando cada vez más difícil de librar. Durante los momentos más oscuros de la producción, Mel buscaba consuelo en su fe. En las noches de insomnio, cuando las dudas amenazaban con invadir su mente, él se retiraba a su espacio más íntimo y oraba. Oraba por fuerzas para resistir, por claridad para tomar las decisiones correctas, por sabiduría para discernir el camino a seguir. No sabía si las críticas alguna vez cesarían, pero sabía que debía seguir adelante. Sabía que, si Dios estaba con él, nada podría detenerlo. A veces, cuando el peso de la carga parecía insoportable, Mel sentía una conexión especial con lo divino. Se decía a sí mismo que, al igual que Jesús había sido atacado y vilipendiado por llevar un mensaje de amor y sacrificio, él también debía cargar con esa cruz. Sin embargo, no estaba solo. Sabía que la fe lo sostenía, que la fuerza divina le daba el valor para continuar, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Los ataques no solo venían del exterior. Dentro de la industria del cine, varios productores y directores de renombre comenzaron a expresar su desdén hacia él. Algunos lo llamaban fanático, otros lo acusaban de estar trayendo temas religiosos a un mundo que ya no quería escuchar sobre ellos. La presión de sus colegas, junto con las críticas del público y los medios, era inmensa. Sin embargo, Mel no cedió. Aunque las dudas seguían acechando, él sabía que su fe y su visión de la película estaban por encima de cualquier crítica. En cada reunión, en cada conversación con su equipo, Mel reafirmaba su compromiso con la película y con la misión que sentía que le había sido encomendada. No importaba lo que dijeran o pensaran los demás, él tenía una certeza en su corazón que no podía ser destruida. El ataque que estaba enfrentando era la misma prueba que muchos hombres y mujeres de fe habían soportado a lo largo de los siglos. Pero Mel no estaba dispuesto a rendirse. En una de las noches más difíciles, cuando el nivel de ataques alcanzó su punto máximo, Mel se sintió más solo que nunca. Las palabras de los críticos parecían perforar su alma. El peso de la carga le parecía insostenible y las dudas se apoderaban de su mente. Pero fue en ese momento de mayor angustia que, de repente, sintió una paz inexplicable. Era como si una mano invisible lo hubiera tocado, un consuelo divino que lo envolvía y lo llenaba de esperanza. En su mente, las palabras de Jesús resonaron con claridad: mi poder se perfecciona en la debilidad. Gibson, con el corazón lleno de renovada fuerza, se levantó y decidió continuar con más determinación que nunca. Sabía que las críticas seguirían, que los ataques no cesarían, pero también sabía que, al final, lo que estaba haciendo tenía un propósito más grande que cualquier batalla personal o profesional que pudiera enfrentar. Jesús lo había guiado hasta ese punto, y aunque la oscuridad parecía rodearlo, Mel tenía la certeza de que la luz nunca dejaría de brillar. La resurrección no solo era el tema de la película, sino una metáfora para su propia vida. A pesar de los ataques, las críticas y las sombras que lo acechaban, Mel Gibson seguiría adelante, sin importar cuán grande fuera el precio que tuviera que pagar. Finalmente, después de una lucha interminable, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Resurrección, comenzó a tomar forma. La visión que había tenido desde el principio, esa misión divina que lo había impulsado, se estaba materializando en cada escena, en cada diálogo, en cada toma. Los ataques seguían, pero la fuerza con la que Mel se levantaba cada vez que caía era impresionante. Él sabía que su misión trascendía todo lo que los críticos o el público pudieran decir. Este proyecto no era solo una película, era un testimonio de fe, resistencia y valentía. En su mente, siempre estaba presente la figura de Jesús, que no solo había estado con él durante cada paso de este viaje, sino que también le daba la fuerza para resistir todos los ataques. Mel entendió que, al igual que Jesús había resucitado, su fe lo había resucitado a él.